Bienvenidos y bienvenidas acá a un capítulo más de La Teoría del ICAL, acá en los estudios de Radio Universidad de La Serena. Me acompaña Yaritza Mondaca, como de costumbre. Así es. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Mira, vengo con mi gorrito del escorpión de Cepeda porque durante todos estos días estuvimos con Jaime Pizarro viendo el lanzamiento de su libro Soli. Ajá, sí, un entretenido libro, bien divulgativo, sobre estos entretenidos solífugos. ¿Dónde estuvimos poniéndole la voz a algunos de los personajes? Narradores ahí locuteando el cuento, y creo que salió bastante aceptable. Sí. Así que pasamos el currículum para quienes necesiten somos locutores, doblaje. Le ponemos harto empeño. Sí, así que es multifacético. Claro, somos multifacéticos, hacemos de todo. Como tramoya nivel Dios. ¿Y hoy día qué tenemos para este día? Tenemos dos cosas bien interesantes. Primero, en la otra semana en divulgación tenemos una sección que vamos a hablar sobre una investigación del Departamento de Ingeniería en Minas. Sí, sobre el tema del transporte de metales en el agua, específicamente en la cuenca alta del río Elqui. Donde ahí vamos a dar antecedentes para poder entender este fenómeno clave que se está dando ahí en la cuenca alta del río Elqui. Y también vamos a tener la visita de el doctor Alex Ovalle Letelier. Y vamos a hablar un poquito de patrimonio, historia, deporte, tema, educación, claro. La historia de la educación en Chile y específicamente en la región de Coquimbo. Así temas que bastante interesantes. Tenemos un no se vaya, por favor. Muy atractivo programa para este día. No nos cambie de sintonía, por favor. Y vamos a la buena música entonces, acá en la Radio Universidad de La Serena 94.5. ¿Yaritza? Vamos a escuchar Multirrigachón de los Chancho en Piedra. Vamos con ello. Bien, ya estamos de vuelta acá en Radio Universidad de La Serena, La Teoría del ICAL 94.5. Y estamos ya con Nicolás, que es nuestro estudiante en práctica, que está trabajando con nosotros. ¿Te hemos tratado bien? Muy bien, me siento muy cómodo trabajando con ustedes, la verdad. Muy buena respuesta, punto base para la evaluación. Menos mal respondí bien. Bien, entonces estamos acá en otra semana en divulgación, este espacio donde lo que buscamos es poder acercar la ciencia a la comunidad, y hoy nos vamos a trasladar acá cerquita a la cuenca alta del río Elqui para poder entender un fenómeno que es clave: el transporte de materiales en el agua. Para ello estamos acá con Nicolás Bravo, que nos va a comentar un poquito sobre aquello. Mira, esta semana tenemos un tema muy interesante, porque el agua que fluye por nuestras cuencas no siempre está tan limpia como parece. Puede transportar elementos potencialmente tóxicos que afectan tanto a los ecosistemas como a la salud humana. Oye, interesante tema el que nos traes hoy, pero partamos por lo primero. ¿Cómo ocurre esto? Ya, el problema aparece por el proceso de minería que aumenta la exposición de minerales ricos en sulfuro al agua, oxígeno y microorganismos, haciendo que estos minerales se oxiden y se disuelvan, produciendo aguas ácidas con altas concentraciones de metales y sulfatos. Además, los efectos del cambio climático en las temperaturas y los procesos hidrológicos representan un factor adicional que puede afectar a la composición y la calidad del agua. Claro, y este estudio viene un poco a analizar cómo se transportan estos materiales en la parte alta de la cuenca del río Elqui. Exactamente. Este trabajo analiza cómo se transportan metales y metaloides, como aluminio, hierro, arsénico y cobre, en la parte alta de la cuenca del río Elqui. Para ello se utilizó un modelo computacional llamado WASP-8, desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Oye, ¿y quién desarrolló esta investigación? Quienes desarrollaron esto fueron la Facultad de Ingeniería de la U Serena, Daniela Castillo, Ricardo Yarzún, Denis Duwalde y Jorge Núñez, y este fue publicado en la revista Water, y modela el transporte de metaloides en la cuenca alta del río Elqui, simulando con precisión cómo se mueven las sustancias en el agua de lluvia, demostrando resultados interesantes. Mira, como dices tú, es bastante interesante, pero antes de conocer aquello me gustaría saber
¿Y cómo y por qué es tan importante estudiar esto? Porque la presencia de estos elementos en aguas superficiales es un problema global. Se asocia directamente a impactos en la salud humana y en los ecosistemas. Mira, bastante interesante. ¿Y de dónde provienen estos metales? Mira. Yo creo que esa es la pregunta. Sí. Mira, principalmente por la actividad minera. Cuando minerales ricos en sulfuros quedan expuestos al agua y al oxígeno, se genera un proceso llamado drenaje ácido de rocas. Esto produce aguas ácidas con alta concentración de metales y sulfatos. O sea, no es solo contaminación directa, sino también un proceso químico que es natural, digamos. Exacto, aunque muchas veces se ve intensificado por actividades humanas. En la cuenca del río Elqui, por ejemplo, este fenómeno se potencia por condiciones geológicas y por la minería histórica en la zona. Y digamos que hay otro factor ahí clave, que tú ya lo comentabas hace un ratito, que tiene que ver con el cambio climático. Correcto. Cambios en temperatura, sequías y variaciones en el flujo de agua pueden alterar las condiciones de estos metales. Incluso pueden aumentar su movilidad y su impacto en los sistemas acuáticos. Mira, entonces, ¿se puede estudiar todo esto en terreno? Sí. Se realizaron campañas de muestreo en distintas épocas del año, recolectando agua y sedimentos. Se midieron parámetros como pH, temperatura, conductividad y concentraciones de metales tanto disueltos como totales. Mira, buenísimo. ¿Y qué encontraron? Que el río Toro, uno de los más afluentes, presenta condiciones ácidas y altas concentraciones de metales. En cambio, otros ríos como la Laguna, Icahuasi y Claro tienen aguas más alcalinas y con menor carga de metal, lo que ayuda a diluir la contaminación. O sea, el sistema funciona como una especie de laboratorio natural, digamos. Exactamente. La mezcla de aguas con distintas características permite estudiar cómo se comportan los metales en condiciones reales. Oye, ¿y cómo se comportan estos metales a lo largo del río? Se observó que las concentraciones son más altas en la parte alta de la cuenca y disminuyen hacia aguas abajo. Además, muchos de estos metales pasan de estar disueltos a adherirse a partículas en suspensión. Oye, y suena bastante interesante todo esto. Lo es, porque cuando los metales se adhieren a partículas, estos pueden sedimentarse o volverse a suspender, dependiendo de las condiciones del río. Esto influye directamente en su transporte y en su impacto ambiental. Oye, ¿y podemos hablar un poco del modelo? Porque ¿funcionó bien? Sí, el modelo logró reproducir bastante bien las tendencias observadas en terreno, especialmente para las concentraciones totales de los metales. Oye, ¿y las condiciones disueltas? Ahí el desempeño fue más variable. Esto se debe a que son más sensibles a factores como la interacción de sedimentos y el coeficiente de partición, que define cómo se distribuyen los metales entre aguas y las partículas. Oye, suena bastante complejo, digamos. Sí, lo es. El estudio muestra que procesos como la sedimentación, la resuspensión y la adsorción son clave para entender el comportamiento de estos elementos. Oye, ¿y qué variables influyen ahí más? Para las concentraciones totales, influyen principalmente la velocidad de la sedimentación, la resuspensión y el caudal del río. Para las concentraciones disueltas, el factor más importante es el coeficiente de partición y la cantidad de sólidos en suspensión. Oye, ¿y el modelo tiene alguna limitación? Sí. ¿O limitaciones? Sí tiene. Por ejemplo, simplifica algunos procesos químicos y no incluye directamente variables como el pH en detalle. Además, la falta de datos limita la precisión en distintos periodos del año. Oye, pero aún así parece ser una herramienta bastante útil, digamos. Sin duda, permite entender cómo se transportan los contaminantes y cómo podrían comportarse en distintos escenarios, lo que es clave para la gestión del agua. Y ahí, y digamos que más aún en una zona como la región de Coquimbo, donde el agua está escaseando. Exactamente.
La cuenca del Elqui es fundamental para la abstención de cientos de miles de personas, por lo que comprender su calidad es esencial. Oye, ya para ir cerrando, Nicolás, y para quienes también nos están sintonizando, ¿nos puedes hacer un resumen sobre este estudio, sobre este trabajo que están realizando? Pero por supuesto, Sergio, el estudio analiza el transporte de metales y metaloides en la cuenca alta del río Elqui, utilizando el modelo WASP-8. La investigación desarrollada por académicos del Departamento de Minas U Serena identificó que el drenaje ácido en rocas asociado a la minería y condiciones geológicas genera alta concentración de elementos como aluminio, hierro, arsénico y cobre, especialmente en el río Toro. A medida que estos fluyen aguas abajo, se diluye al mezclarse con afluentes de mejor calidad, disminuyendo sus concentraciones. Los metales pueden viajar disueltos o adheridos a partículas, lo que influye en su transporte y deposición. El modelo logró representar adecuadamente las tendencias observadas, destacando la importancia de procesos como sedimentación, resuspensión y sorción. Se concluye que mejorar los datos sobre sólidos en suspensión y procesos geoquímicos permitirá aumentar la precisión de estos modelos fundamentales para la gestión de aguas en zonas áridas. Oye, muchas gracias, Nicolás, por este completo informe, porque incluso ahí con poquitos datos incluso es posible poder construir ahí modelos que son bastante útiles, mejorando la información disponible, y que la ciencia sigue siendo clave, digamos, para tomar decisiones que son informadas. Así que con esto cerramos esta sección y te dejo que puedas escoger una canción. Muchas gracias a ti por aceptarme aquí de nuevo. Igual soy estudiante de práctica, pero igual los dejo invitados a seguir escuchando el programa, y la canción que le dejamos es Me enamoras de Juanes. Vale, vamos con ello. Bien, estamos de vuelta acá en la teoría del ICAL. Ya nos acompaña Alex Ovalle Letelier, doctor académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena, director también de la Escuela de Pedagogía en Historia. Sí, así Perfecto. mismo. Y geografía. Y geografía. Para que no nos olvidemos de a pesar que tenemos algunos detractores de repente por no nombrar la otra disciplina que también no... Ok, hay algunos. Claro, ¿para qué? Mejor que no, ¿no? Escuela de estás? Pedagogía en Historia y Geografía. Yo, bien, sí, como buen otoño, aprovechando que está bajando el calor para poder ya sentarse, leer y escribir, cosa que es una de las cosas que más me gusta en la vida. Ya. Sí, porque había estado medio raro el otoño, ¿no? De repente sale el sol, y como que no sabemos cómo salir de la casa. A mí me gustan que, yo siempre lo comento, que el invierno sea invierno, o el otoño otoño, y digamos que el verano sea verano, ¿no? Llegar con frío en el verano, no saber cómo salir. Sí, bueno, particularmente en el caso de La Serena es difícil como adivinar qué pasa Sí, con el clima. No sale en la mañana, y eso, fíjate que eso es desde muy temprano. Los primeros cronistas que llegaron con Valdivia. No, pero es que, ya, es que yo vivo todo el día en esto, pues no es Vale. suena de formación profesional, es poco en mi caso. Desde que llegaron Valdivia, digamos, bajó desde Copiapó, por el Valle de Copiapó hasta encontrarse con La Serena, donde se fundó La Serena, y con el puerto. Las primeras descripciones de la región son, bueno, es un espacio donde hay un clima, donde crece tal y tal tipo de vegetaciones. No existía en ese momento la palabra semiárido, Claro. pero sí el cronista dice llueve 4 días al año, por ejemplo. Y es como, todavía, o sea, ahora puede que llueva a veces un poco más, un poco menos, pero en promedio es una semana más o menos la que llueve. Entonces, como eso es cuando nosotros pensamos en términos de la geografía histórica también, pues, o sea, nosotros estamos condicionados de alguna manera por el clima, Sí, po. y el desarrollo de la sociedad y el desarrollo cultural, social y político está relacionado también al territorio que nosotros habitamos. Mira, porque tú estudias y trabajas, digamos, investigas en historia. En particular, ¿qué temáticas, digamos? Bueno, yo tengo un pequeño catálogo de distintas
investigaciones, porque bueno, yo estudié en Santiago, mi doctorado en la Universidad de Chile, en Historia, y traía evidentemente una agenda de investigación que en ese momento estaba súper novedosa, que lo podemos conversar más rato, que es la historia del deporte. Sí. Y cuando llegué a la Universidad de La Serena, eso del año 2017, o sea, voy a cumplir 10 años ya aquí en la universidad, tuve que poco a poco ir volcando mis intereses y mis líneas de investigación hacia la región. Ya. Y yo diría que, claro, me demoré casi como 5 años en ya poder decir, ya estamos instalados, y yo creo que con la adjudicación del Fondo de Iniciación en el 2023, ya ves como, ya, aquí estamos, tenemos línea de investigación actual regional, que está relacionada con la historia de la educación. Sí, y en ese caso en particular, ¿por qué, digamos, es tan importante poder mirar hacia el pasado para poder entender, digamos, los sistemas educacionales actuales? Mira, todo el mundo dice que la historia se repite. Es simple. Es como una máxima de vida y también de la cultura popular y todo. Pero eso. es así, ¿no? Yo creo que muy por el contrario, no muy por el contrario, sino que yo creo que nosotros vivimos en la misma historia. Es como si fuera una pecera. Ya. O sea, las personas, los peces que estuvieron antes, solamente nos antecedieron, pero están en el mismo acuario, digamos. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando tú, por ejemplo, si tú entrevistas a una académica o un académico que estudia historia antigua, por ejemplo, que son, no sé, 500, 1000 años atrás, y de ahí puedes sacar cosas para nosotros, para la actualidad. Imagínate estudiar desde la conquista. Son 500 años nomás. Un poquito más, un poquito menos. Y si es que estudias, no sé, a los padres de la patria, son hace 200 años nomás. Sí. Versus, no sé, el siglo de oro español, o qué sé yo, el siglo dorado de Atenas, por algo. Entonces, cuando yo tiendo a creer, y una cosa que se lo trato de transmitir a los estudiantes, es que nosotros vivimos en la misma historia que nuestros antepasados. Si tú calculas, por ejemplo, 2 o 3 generaciones atrás son los veteranos de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, sí, muchos abuelos, o sea, todos tienen, incluso la generación de nosotros, que estamos cerca de los 40 y tantos, tienen abuelos que vivieron, por ejemplo, no sé, mi abuelita nació en 1929, ¿no? Que fue el mismo año de la gran crisis de la bolsa en Wall Street. Entonces, ella nació en un contexto de cierta precariedad material, porque la crisis nos afectó, no sé, 5 o 10 años, que es un poco lo que vivimos nosotros. O sea, nosotros creemos que, sin ponernos catastrofistas, pero nosotros venimos con una crisis económica hace un buen rato, no es de ahora nomás. Quizás se aceleran cosas por la invasión o por el bombardeo o la disputa por el estrecho, tal estrecho, para que sea para todos los tiempos, que quede para la posteridad, en el fondo, para no quedarnos en la coyuntura. Pero si te fijas, guerras por golfo o por isla, a propósito del petróleo, es una cosa que se repite durante los últimos 30 años. O sea, es un problema que traemos nosotros. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque son 30, 40 años no más. Sí. Nosotros tendemos a creer que, como todo es historia, o sea, desde el pasado, ya lo que dije hace un rato ya fue. Pero es presente siempre. Siempre el historiador o el profesor o profesora de historia o incluso la sociedad debería pensar la historia como un problema presente. Para poder entender el hoy, es necesario ir y mirar qué fue lo que pasó antes, porque y mientras se va perdiendo, digamos, quizá la claridad del lente, como si fueran las estrellas, si bien se pierde la claridad del lente, igual la luz llega, de alguna manera. O sea, si yo voy a estudiar el siglo XVI, como te decía recién, o sea, la referencia que te di fue directa, así como hace 500 años atrás el clima era exactamente como ahora. O sea, ¿es mi historia o no es mi historia? Porque yo vivo aquí, y yo tengo que experimentar ese mismo clima en el fondo. Entonces, el presente de la historia y el presente del enfoque histórico siempre hay que tenerlo presente. Más que la historia se repite, sino que es la misma historia en la que estamos, ¿no? Interesantísimo.
Oye, ¿y cómo llegaste a la educación entonces? A la historia de la educación Sí. es porque nosotros vivimos en una región donde existen al menos 2 o 3 grandes figuras que han sido educadores a nivel nacional. Sí. ¿Ya? En primer lugar, Gabriela Mistral. Ujú. Lucila Godoy Alcayaga, que fue maestra, fue alumna maestra, ¿no? Y además poetisa. ¿Ah? Sí. Y por otro lado tenemos a don Enrique Molina Garmendia, que nació acá, hijo predilecto del Liceo de Hombres, y lo mismo Julio Montebruno, que yo tuve la oportunidad de estudiar, que no se conoce tanto, entre otras personas. O sea, el sistema educativo de la región, y particularmente en La Serena, no sé, vio pasar a un presidente de la República, como Gabriel González Videla. Entonces, uno, a propósito de lo que hablábamos reciente, ¿cómo encontrarnos en el pasado? Nosotros en la actualidad vivimos un auge minero, de más está decirlo, Sí. ¿no? Nos financiamos con él, vivimos gracias a ese auge minero, y el principal elemento de exportación es el cobre, ¿no es cierto? Sí, estamos todos de acuerdo Sí. en eso. Es imposible negarlo. Pero no siempre fue el cobre. Hubo un momento donde no había, no sé, el país no se sustentaba por el cobre, sino que antes fue el salitre o el carbón, etc. Pero acá en la región, a mediados del siglo XIX, hubo un auge cuprífero tan fuerte, quizás más que el actual, porque estaba directamente conectado con la revolución industrial. Y eso pasó entre 1850 más o menos, hasta un poquito antes de la Guerra del Pacífico, que empezó en 1879, y todo terminó configurándose hasta 1925 más o menos. Entonces, tenemos una segunda mitad del siglo XIX muy movida en la región, porque si llega plata, Claro. llega modernización. No la modernidad, modernización. O sea, viene una ola de modernización. Entonces llega gente nueva, por eso los cementerios ingleses, el cementerio inglés, por eso la influencia de los ingleses, empresarios en el fondo. Por lo tanto, hay un contacto que tiene este lugar, que si tú te imaginas y lo pones en perspectiva en el mundo, Chile ya es el último lugar del mundo, ¿no? Diría Montaner. ¿Ah? Pero además, nosotros vivimos al lado de un puerto que no era ni tan secundario, sino que era bastante importante, y que estaba ubicado justamente donde se podía sacar material, digamos, para la revolución industrial, para hacer barcos, para hacer... Claro. Entonces, así decirlo, como una ebullición cultural que se generó en ese momento, que fueron, qué sé yo, 50 años más o menos, así fuertemente, generó un sistema escolar, ¿no? Un sistema que generó espontáneamente que la sociedad civil quisiera organizar escuelas, ¿no? Y además el Estado, que estaba creciendo, se estaba instalando en la región, trajo sus propias escuelas o ayudó a financiar a las escuelas que ya existían. Y ¿Esto es lo que tú llamas como escuela nacional? así es como se va articulando entonces la escuela nacional o la escuela pública, ¿no? Que finalmente ya hacia finales del siglo XIX el Estado la nombra en sus censos como en la escuela pública, que son escuelas municipales, escuelas fiscales, ¿no? y que de alguna manera siguen, o sea, son y eran una parte importante de la provisión educativa en la región. Y antes de todo este auge, digamos, ¿cómo era la educación en Chile antes que existiera todo esto? A ver, desde Higgins en adelante más o menos ya, pero uno siempre dice, la Iglesia Católica tenía sus propios colegios, ¿no? Que estaban en los conventos y en las distintas regiones o provincias. Después, cuando ya con O'Higgins en adelante hay un intento, bueno, con José Miguel Carrera también, o sea, se funda el Instituto Nacional con José Miguel Carrera, que antes era un colegio católico, ¿no? Y luego O'Higgins, junto con la ayuda de sus amigos ingleses, instala esto que se llama el sistema lancasteriano, que cada comunidad, ¿no? Genera una pequeña escuelita, ¿no? Y financiada por sus propios vecinos. Y eso significa que cuando ya surge la necesidad de educar
masivamente, entre comillas, Mm. ya existe una cantidad de escuelas suficiente en distintas comunidades. O sea, nosotros hemos encontrado hasta el Valle del Elqui, hasta el interior, escuelas preexistentes antes de 1850. O sea, uno dice, no, es que era solamente La Serena nomás. No, estaba todo el valle lleno de escuelas. Bueno, por eso que Gabriela Mistral sale Claro. de Monte Grande, ¿no? Y ejerce en Vicuña. O sea, es lo más metropolitano de Vicuña. Uno lo mira, no, pues si La Serena, Coquimbo, Valle son espacios metropolitanos. No, eso era lo más metropolitano que podía aspirar una persona que estaba... Y el resto era Santiago y el resto era... perdón, el resto era La Serena y el otro era Santiago y punto. O sea, digamos, se puede establecer, digamos, el trazo, ¿no? Fácilmente, porque ya existía esa... O sea, es cosa de pensar en los padres de Gabriela Mistral, que eran profesores, y que muchos y profesores como ellos se habían hecho por ellos, digamos. O sea, no existían las escuelas de pedagogía, por ejemplo, en ese momento, sino que, imagínate, el pedagógico fue fundado en 1890, más o menos, finales de... No tengo la fecha exacta de este momento, pero... Y luego vino la modernización que nos comentabas tú, ¿no? Sí. Acá en la región Sí. afectó... ¿Y qué cambio generó en la educación? Bueno, le dio mucha fuerza a estas escuelas que estaban saliendo, y por otro lado, una de las instituciones quizás más importantes que hay en la región es el liceo. Actualmente el Liceo Gregorio Cordobés. Porque el liceo, en términos como filosóficos, es como el equivalente a tener una universidad en esa época. Por lo tanto, muchas de las personas que estudiaban en el liceo terminaban estudiando algo o bien en la Escuela de Minas o bien en la Universidad de Chile para las profesiones más humanistas, ¿no? Por lo tanto, el liceo es muchos dicen, bueno, que es como un trampolín, pero a la vez es un lugar de llegada, porque cuando tú terminabas el liceo, tenías la suficiente cantidad, el suficiente bagaje cultural como para poder ser, no sé, alcalde, ¿no? No es como que ahora hoy por hoy, digamos, necesitamos un título profesional, pero en ese momento no era necesario un título profesional, porque la universidad no era necesariamente no era masiva, llegaban pocos, pero no pocos porque fuera desigual, evidentemente que era desigual, o sea, porque la estructura siempre existe la desigualdad, ¿no? No es un indicador de lo malo nomás, la desigualdad, ¿no? Entonces, ahí se genera, volviendo al tema, ¿no? Que el liceo, que bien, tampoco era masivo, generaba una masa crítica de personas que finalmente terminaron forjando la ciudad, la región. Por lo tanto, tienen todo el derecho de sentirse muy, muy, muy orgullosos de lo que tienen en el fondo. Y es a través de los liceos en todo Chile que se fundan las universidades. Y de hecho, cuando se instaló en la Escuela de Minas, que después fue la Universidad Técnica del Estado, de hecho, nosotros estamos en una de las instalaciones de la Universidad Técnica del Estado, que después la adquirió la Universidad de Chile para hacer su sede en los años 60, finales de los 60. Entonces, tenemos y ¿quiénes fueron los primeros profesores de la Universidad de Chile? Personas que habían estudiado en el liceo, y que también habían ido a la universidad y que después se devolvieron o desde la misma universidad llegaron acá. Y ¿qué pasaba con los profesores que eran formados en la universidad? Los primeros terminaron trabajando en el sistema público o en el sistema privado, lo mismo, pero te fijas que ahí está todo el ciclo, digamos. El ciclo de la... Hay como toda una articulación, un ecosistema, y de hecho tú lo tocas también como una articulación de la Escuela Nacional. ¿Qué implica ese concepto? Que es una especie de matriz estructural que considera la institucionalización de la educación, pero esa institucionalización trae consigo también la implantación de un proyecto político que es la nación chilena. O sea, si es que nosotros cantamos el himno en el estadio, o por ejemplo decimos que el Estrecho Magallanes es chileno, a propósito de un debate actual, es
y nos sentimos orgullosos. Hoy día le pregunté a mis estudiantes, pero ¿es chileno o no es chileno el estrecho? Chileno todo. O sea, esa es la nación cotidiana, hablando. Y eso nosotros lo adquirimos en el colegio, siempre, porque, bueno, todas cantamos el himno nacional, vimos cómo se flameaba la bandera, ¿no? Se izaba la bandera. Todo esto celebramos todos felizmente el 18. Aquí particularmente hay una fiesta particular que es la Pampilla. Puede que ahora la nación no sea el centro, pero siempre está ahí. Siempre está. También es parte de la pecera. También es como si fuera como una especie de plancton dentro de la pecera, la nación. Porque finalmente no podrías tener un proyecto político estatal si es que culturalmente no hubiese existido antes una idea, pero sobre todo un sentimiento, que no es solamente la patria, esto es algo mayor, ¿no? Que vincula a una persona que vive en Arica y a otra que vive en Punta Arenas sin que ninguno de ellos se conozca. Todos son chilenos, chilenas y chilenos, ¿no? Entonces eso es lo que genera la escuela. Por eso cuando yo te hablaba de que era una matriz, es porque de ahí en adelante se construye el Estado. El Estado crece de dos maneras, y de hecho es muy actual esto, no es parte del pasado. El Estado crece a propósito de la impartición de justicia y la educación. De hecho, en el siglo XIX era en el mismo ministerio, justicia e instrucción, culto e instrucción pública, se llamaba el Ministerio de Educación en ese momento. Y además la otra manera es a través de, porque como las ciudades crecen, es la salud. Y esos son los mismos problemas que tenemos ahora. Exactamente los mismos. Entonces el Estado siempre ha tratado de proveer educación, siempre ha tratado de proveer salud, pero la sociedad civil ha estado cerca, a veces más cerca y a veces más lejos de obtenerla en el fondo. Oye, yo eso te quería preguntar, porque me imagino que en esos tiempos también habían distintos actores que participaban en todo este proceso, de cómo se relacionaba, por ejemplo, entre sí el Estado, el municipio, los privados incluso, la sociedad civil, como tú nos comentabas. La sociedad civil siempre funcionó, ¿no? Muy por el contrario, eso sí, ahora podemos nosotros establecer la distinción. Nosotros en general pensamos de manera un poco más individualista, ¿no? ¿Dónde quiero yo que mis hijos, mis hijas vayan al colegio? Sí. Porque tengo yo un proyecto para ellas, etc. Pero en ese momento, desde la colonia, que la sociedad chilena, como buenos latinoamericanos que somos, siempre hemos sido clanados. Siempre funciona primero la comunidad y después el individuo. Entonces, cuando se instala el Estado, la sociedad civil ya siempre está organizada. De hecho, es cosa de... Les recomiendo yo que el Día de los Patrimonios a nuestros radio escuchas y auditores vayan a los liceos, vayan a la sociedad artesano, a distintas instancias que son de organización, y uno cree que son excepciones, pero no lo son. O sea, todas las personas estaban organizadas, ya sea en la parroquia, ya sea en la sociedad artesano, ya sea en el gremio, siempre. Hasta la Junta de Vecinos. Hasta la Junta de Vecinos en la actualidad. Entonces, eso significa que esa organización creaba, sentía la necesidad de crear una escuela de primeras letras. Entonces surgía esto. Pero ¿qué es lo que le va a enseñar? Alguien tiene que decir qué es lo que va a enseñar. Y para eso está el Estado. En un momento donde el Estado era mucho más pequeño incluso que el actual. O sea, no existía eso que entendemos nosotros como Estado. El Estado que conocemos en la actualidad se instala en 1925 con la Constitución. Hasta antes, digamos, no existía eso que nosotros entendemos como un Estado que otorga cosas, que da cosas, sino que es la sociedad civil que interactúa siempre con el Estado. Entonces, volviendo a tu pregunta, es que son estas organizaciones, o incluso yo he encontrado cartas de los directores de los colegios o del caballero que tiene 10 alumnos y que le escribe al intendente, que es el representante del presidente de la República, le dice, sabe que en realidad nosotros necesitamos, 40 libros, no sé, 12 de historia, no sé, otros 6 de gramática, necesitamos pupitre, y así es como se satisfacía de alguna manera ese requerimiento de la sociedad civil al Estado. Y además surge en Chile esto que Habermas menciona como la esfera pública liberal, ¿no? Recientemente fallecido,
porque la prensa se configura de una manera muy rápidamente, o sea, llegan las prensas, llega la empresa editorial, y eso produce opinión pública. Entonces, si uno quiere estudiar la educación, tiene que irse al diario, porque ahí es donde están los debates. Miren, en realidad nosotros deberíamos traer porque es bueno para el progreso de Chile, o es bueno para el progreso de la región. En otras regiones tienen estos colegios, nosotros deberíamos tener los mismos. Necesitamos un proyecto parecido a este, entonces, ¿por qué no traemos los profesores necesarios para poder hacer esto? O sea, la opinión pública va generando la necesidad de educar, ¿no? Por eso que hay una historiadora, Premio Nacional de Historia, que republicó un libro hace poco, la Premio Nacional Sol Serrano. Ella habla del Estado docente, pero nosotros estamos hablando de la sociedad civil docente, que junto al Estado, Claro. eso es lo que estamos introduciendo, la novedad en el fondo, del proyecto y de la agenda educativa en el fondo. O sea, es la sociedad la que demanda al Estado, y el Estado como que de alguna manera da, pero también exige. Entonces hay como una especie de juego virtuoso, entre comillas, ¿no? Que termina haciendo que cuando llega Gabriela Mistral a enseñar y sale de La Serena y llega a Santiago y después al resto del país, ya existen en todos lados escuelas. O sea, no es solamente acá. Lo que pasa es que acá nunca se había estudiado en profundidad, y eso que teníamos a Gabriela Mistral. Oye, pensando en esta esfera, o sea, en esta pecera que tú nos comentabas, que está todo ahí, ¿qué tensiones existían, por ejemplo, entre el centralismo quizás y la autonomía local? Eso es lo más interesante, porque siempre se dice que Santiago, y ahí quizás los regionalistas me van a odiar, pero en el fondo siempre se dice que Santiago aplastó los proyectos regionales políticamente. Y bueno, hubo 2 guerras civiles que se levantaron tanto desde el norte y después del norte y el sur, a mediados del siglo XIX, también un poquito en la misma época que yo estoy empezando la investigación, que es 1850, por ahí. Pero, en realidad, las provincias siempre han tenido algo que decir, porque como son los que manejan la billetera finalmente, ¿no? O sea, en el caso de esta región, por eso que mencioné el auge cuprífero, porque uno cree que siempre toda la plata se va hacia Santiago, así como la gente creía que el oro de América se iba siempre a España, cuando en realidad se quedaba acá. Eso es un tremendo mito de la historia. Y lo mismo pasa, o sea, aquí hasta el campamento minero más chico quería tener un colegio, porque entendía que con eso los niños iban a salir adelante, iban a progresar, iban a participar de este mundo moderno que... entonces tenemos la tensión entre lo que pide la sociedad civil acá, lo que media el intendente y lo que dice el ministerio. Entonces siempre hay, y que no es un concepto mío, pero es básicamente que el Estado se construyó de manera negociada. No fue la imposición 100% de Santiago, porque Santiago tampoco tenía tanta fuerza en ese momento, ¿no? Había más gente quizás, ¿no? Tenía un peso poblacional mucho más grande, más fuerte, digamos. En el caso de esta región, sí, llueve 4 días desde la conquista, y siempre ha sido así. El poder vivir en esta región se ha hecho posible. O sea, esta ciudad en la que estamos no permitía, tenía como óptimo climático, permitía un tope de personas que podían vivir nomás. Y después de eso, todas las estratagemas posibles de control del climático para poder hacer que vivan más personas ha sido ir y venir durante toda la historia, desde 1541 hasta 2026. O sea, nosotros hablamos de escasez hídrica, es decir, que en el siglo XVI ya hablan de escasez hídrica. O sea, digamos, nosotros hemos hecho harto. O sea, por ejemplo, tener el Puclaro, tener otras cosas que de repente suenan como que son iniciativas sueltas. No, en realidad es la humanidad tratando de hacerse paso en territorios donde no necesariamente es natural vivir. Y en parte eso es una de nuestras características. Entonces, para cerrar la pregunta,
en este lugar que tenía espacio, digamos, era un espacio económico fuerte, todo el Estado se fue construyendo en la medida que la sociedad civil y que las autoridades regionales iban dando espacio. Entonces fue negociado, fue paulatino también, no es como que y eso significó que cuando hubo que ir a la guerra del Pacífico, los contingentes más importantes fueron los de Coquimbo y los de Copiapó, que era el extremo norte en el fondo. Por lo tanto, el proyecto nacional resultó. Estamos con el doctor Alex Ovalle Letelier, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena, hablando sobre historia, sobre educación. Alex, ¿cómo influyó la educación en la consolidación de una sociedad más liberal? O de una sociedad liberal, digo. Yo diría, no lo diría solamente en pasado, ¿no? Sino que lo diría también en presente. O sea, es una... entonces te cambio la pregunta. ¿Cómo influye, digamos, la educación en una consolidación de una sociedad? Ahora voy a usar otra manera de conjugar. La educación ha sido el motor de progreso siempre en nuestra sociedad. Antes menos democrática y ahora más democrática. O sea, si es que tú tienes un sistema educativo saludable, deberías tener ciudadanos saludables. ¿Ya? Entonces hubo un momento que sí había una educación muy saludable, ¿no? Quizá no era tan masiva, pero en la actualidad nosotros tenemos un sistema educativo muy poco saludable. Por lo tanto, nuestra ciudadanía es el reflejo de esa educación de ahora. Entonces, la pregunta cuando yo partí diciendo por qué había que mirar el pasado desde el presente, porque finalmente es lo mismo. O sea, nosotros estamos pensando la educación porque sabemos que en gran medida no ha sido o no es lo más esperable para poder tener una sociedad mejor en la actualidad. Por lo tanto, mirar cómo fue nos dice que hay algunas cosas que fueron muy bien hechas y otras cosas no fueron tan bien hechas. O sea, cuando el Estado se metió también con más fuerza en el siglo XX, también generó otro tipo de ciudadanía, mucho más apegada al proyecto nacional, por cierto. Y después de haber ganado la segunda, después de haber ganado la guerra del Pacífico, mucho más todavía. O sea, toda la gente quería ser chileno, ¿no? Incluso los que no eran chilenos. Sí. Entonces, y no estoy diciendo que ser chileno o querer ser chileno sea algo per se bueno, ¿no? Sino que es sentirse de alguna manera parte de ese proyecto político que va mucho más allá del partido político de turno, ¿no? De qué falange o de qué piño, de qué lugar. No, esto es, digamos, no existiría, por lo tanto, una autopercepción social posible de ser mejorada si es que no existe una educación buena. Entonces el Estado ha estado, pero también la sociedad. Entonces, cuando se han puesto trabas entre ellas, entre esas dos instituciones, en el fondo la sociedad, los particulares también se les denomina, y el Estado, cuando existen trabas unos con otros, nunca sale algo bueno. Y eso a todo orden de cosas. Incluso en nuestra universidad regional, pública y estatal, sobre todo, se ha llegado a la conclusión de que siempre la sinergia privada y pública es una solución, es lo que hace viable las cosas. Entonces, por eso decía recién, o sea, instala otro problema en el fondo, ¿no? ¿Cuál es? Que cuando han habido estos desencuentros, nunca ha sido favorable para la gente. En la medida que existen encuentros entre lo privado y lo público, a propósito de la educación, siempre sale algo bueno. Hay más personas que se educan, más personas que tienen acceso a otro bagaje cultural, como dije hace un momento. Por lo tanto, la vía, ahora voy a hablar en el futuro, para el futuro, si es que nosotros queremos tener una mejor sociedad, es la educación la salida. Tremendo. De hecho, yo te quiero preguntar por una figura que tú has trabajado mucho también, que es Julio Montebruno, que digamos en la región de Coquimbo no es ampliamente conocida. Digamos, te quiero preguntar quién fue y por qué es tan importante.
De hecho, de que grande no es amplia. En realidad nadie lo conoce todavía. De hecho, no hay ninguna calle que Sí. se llame Julio Montebrú. Hay una en Santiago, en La Reina, que es donde él murió. O sea, donde vivió y murió, digamos, donde pasó sus últimos años. Fue un profesor, sobre todo, que fue uno de los miembros de la primera generación de el Instituto Pedagógico, particularmente de la carrera de Historia y Geografía. O sea, los primeros profesores de Historia y Geografía se formaron en Santiago, particularmente en el Instituto Pedagógico, que fue fundado por Valentín Letelier, en el gobierno de Balmaceda, y llegaron para poder ejercer la profesión de docente en la universidad. Se trajeron una cantidad de profesores que venían de Alemania, y que es un poco lo que forjaría a inicios del siglo XX una impronta en Chile. O sea, no solamente la educación estuvo marcada por la germanofilia, por decirlo de alguna manera, el ejército, bueno, las escuelas normales, bien lo sabemos, y en este otro caso las escuelas secundarias, o sea, serían luego se proveería de profesores profesionales formados por profesores alemanes. Entonces, esa primera generación, que eran todos chilenos, fueron como una especie de embajadores educacionales. Particularmente en el caso de Enrique Molina Garmendia, fue enviado a Estados Unidos, por ejemplo, a ver todos los sistemas. En este otro caso, en el caso de Julio Montebruno, fue enviado a Alemania pensando en la arqueología, pero a don Julio le gustó mucho más la geografía. Y empezó a hacer a traer el conocimiento de punta en ese momento, que eran los atlas y los mapas. Que antes la gente, o sea, tú sabes que en el fondo para poder imaginarte a Chile tienes que mirarlo, tienes que verlo, ¿no? Entonces, en ese momento no existían atlas. No, toda la vida existieron. No, los mapas eran manejados por personas particulares, por el ejército, por los presidentes, por los estrategas, qué sé yo, pero que todas las personas pudieran ver la imagen de Chile. Democratizar aquello. Es que aparece Chile. Ya no es la bandera nomás, no es el himno, sino que aparece un territorio y que va también acompañando los procesos de la historia. Entonces, lo interesante es cómo, en el caso de Julio Montebruno, vio que existía esa necesidad, más que incluso la que lo habían mandado a hacer. Porque no entendía ni jota de alemán en ese momento. Se lo escribe a don Domingo Monategui Solar, que es su jefe en ese momento, el director del Instituto Pedagógico, y le dice: miren, yo en realidad no entiendo nada, pero mira, hay un profesor aquí que usa unos mapas y que están súper buenos. Una cosa así. Lo estoy haciendo lo más coloquial posible. Y entonces, bueno, le dicen: bueno, ¿por qué no haces entonces o supervisa la confección de los mapas? Y después se hizo muy amigo de un caballero que se llama Hermann Hack, que es un alemán. Esto es una primicia, porque todo esto está saliendo recién ahora, ojo. Sí. Estás calientito. Sí, y él era especialista en hacer mapas de países. Entonces, él, entre Julio Montebruno y Hermann Hack, hicieron los atlas y los mapas para las escuelas, no solamente de Chile, sino que de toda la América hispana. Entonces es un personaje que comprenderá que es muy importante, pero incluso cuando yo escribí el libro sobre su biografía, intelectual más que nada, me faltó tiempo. Porque tú sabes que, bueno, lo terminé ese libro, que es muy breve, ¿no? Un libro muy pequeño que se llama La Serena, va a pasar aviso, ¿no? La Serena, Santiago, Berlín, Julio Montebruno, trayecto intelectual, algo así, ¿no? Sí. Lo terminé en plena pandemia, por lo tanto me faltó viajar a algunas bibliotecas que me permitieran establecer, siquiera, ¿no?, cotejar cuál era el verdadero aporte de don Julio Montebruno a la educación chilena. O sea, evidentemente que él fue una autoridad en la enseñanza de la geografía, ¿no?, y de la historia también, por cierto, ¿no?, porque él entendió que la historia y la geografía tenían que estar al alcance de la sociedad. Y sobre todo de los jóvenes que estudiaban en el pedagógico, porque también él
fue el primer director chileno del Liceo de Aplicación. Era como el patio trasero que tenía el Instituto Pedagógico para aplicar todo lo que se enseñaba ahí. Entonces eso hizo que de alguna manera nosotros tenemos una tradición de confección de mapas y también, o sea, cuando dicen que Chile es un país de historiadores, hay una tradición potentísima en términos de nuestra historia y nuestra geografía que nos permite decir que, y que en ese momento fue cuando se configuró todo, a inicio del siglo XX más o menos. Mira, acá tengo el nombre: Julio Montebruno, La Serena, Santiago de Berlín, trayecto intelectual y pensamiento pedagógico, que lo pueden encontrar acá en la casa editorial, digamos, Así de la es. Universidad de La Serena, ¿no? Y en el portal Busca Libre. También. Fantástico. Oye, ¿y qué, digamos, bueno, aportó, digamos, al tema del Atlas, digamos, y qué otra cosa nos aportó Julio Montebruno, digamos, al pensamiento pedagógico? Yo lo pensaba hacia el pensamiento pedagógico, digamos. Sí, lo que pasa es que también Julio Montebruno, de alguna manera heredero de esa tradición alemana, ¿no? La influencia, me voy a poner un poquito denso, ¿no? La primera, ¿no? Influencia, o el primer paradigma, entre comillas, o tradición intelectual educativa que entró por el pedagógico fue el modelo de Friedrich Herbart, conocido como el modelo herbatiano, y que estaba muy relacionado con que el niño y el joven estuvieran expuestos, ¿no? a los fenómenos a través de la experimentación, ¿no? Cosa que ahora parece como muy novedosa, pero Sí. no, ya se pensaba en la época, ¿ah? Que mientras más que los niños pudieran tocar o experimentar con el mundo, iban a aprender más profundamente, ¿no? Parece como si estuviera hablando hoy de la educación. Que claro, tiene harta otra entrada, pero para hacerlo, digamos, de una manera más general, ¿no? Trataba de eso. Por lo tanto, ese trayecto de entender cuál era la dirección que los alemanes veían para poder educar a la población. Imagínense que recientemente había, o sea, todavía no era la Primera Guerra Mundial. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania estaba creciendo antes de ser, bueno, generar la Primera Guerra Mundial, ¿ah? Por lo tanto, no es para nada un nazi, por ejemplo. No es un filo germano, a pesar de que sí le gustaba mucho la cultura alemana, no era, digamos, no creía necesariamente que los chilenos tenían que ser alemanes o algo por el estilo, ¿ah? De todas maneras, en esa época sí se pensaba eso, o sea que tenían que acercarse lo más posible a estas culturas centroeuropeas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una posición súper interesante que tiene Montebruno al respecto de cuál es el rol del profesor en el aula, ¿eh? Y que yo la rescato mucho porque creo que es algo que llevarlo a la práctica es muy difícil, ¿eh? Pero creo que es necesario resaltarlo de alguna manera, y que de hecho también lo comparte Gabriela Mistral. O sea, que esto que el profesor está enseñando todo el día. El profesor está enseñando con el ejemplo, está enseñando con la conversación. Sí. O sea, está todo el día, digamos, envuelto en esa. Entonces, por lo tanto, no hay la educación no se hace solamente en el aula, sino que el aula es un momento nomás de aprendizaje, pero siempre es el mundo el que enseña. Y el profesor tiene que ser capaz, ¿no? En esa época se pensaba que tenía que ser un mediador o una persona que mostrara más que una persona que estaba dando lecciones, ¿ah? Así, sino que siendo una especie de mediador entre la naturaleza y ellos, digamos, las y los estudiantes. Entonces yo diría que eso, y por eso que también está muy relacionado con traer los mapas para ver el mundo de verdad, pues, en el fondo, o sea, lo más apegado, ¿no? A la realidad. Oye, y hablamos sobre educación, pero también yo te quiero linkear un poquito con esa línea de investigación que tú me decías que
la trabajabas anteriormente, que tiene que ver también con el deporte. Y ya has trabajado, digamos, con la historia del deporte. ¿Por qué es tan importante, digamos, el deporte desde la historia, o estudiar el deporte desde la historia? Buena pregunta. Sí. De hecho, te cambio la pregunta. ¿Qué nos dice el deporte, digamos, sobre la sociedad? Nos dice todo. En distintos periodos. No, nunca hay que ser tan absoluto, ¿no? Para decir, desde quienes estudiamos historia no podemos, siempre tenemos que evitar ser absolutos en nuestro juicio. Nosotros, y digo nosotros porque yo soy una parte de un movimiento académico que hace unos 15 años atrás empezó a integrar el estudio del deporte, no solamente por el deporte, sino ver cuáles eran las consecuencias sociales, políticas, culturales del deporte en la sociedad actual y además en la historia. O sea, nosotros tuvimos, y lo digo así muy con mucho orgullo también, mi tesis doctoral fue la primera tesis hecha en Chile de una historia del deporte hecha en Chile, sobre historia del deporte particularmente, o del deporte en la historia, que era lo que a nosotros nos costó, digamos, de los primeros años de instalar, ¿no? Esto, porque resulta que cuando nosotros estuvimos a Roma, hablamos de los gladiadores. Sí. Hablamos de, no sé, los poemas homéricos hablan de las destrezas físicas de los héroes, ¿no? Después hablamos, no sé, de los, ya dije, los gladiadores. Después, cuando vemos la Edad Media, ¿no? Las cruzadas, las justas en caballo, qué sé yo. Y eso te habla de esa cultura de alguna manera. Y el mundo moderno, que ya no necesita, ¿no? Porque nosotros no necesitamos salir a cazar para comer. Tampoco necesitamos luchar para poder sobrevivir. Claro, y para si tenemos una discusión, lo más seguro es que podamos decirnos algunas cosas, pero nunca nos vamos a agarrar a cuchillos, por ejemplo. ¿No? Ahora, no ahora. Antes sí. Siempre. Y de hecho en la actualidad todavía se hace. Pero existía o existe en el mundo moderno europeo de finales del siglo XIX, por eso también esto está muy ligado a la educación, por si acaso. Existía esta idea que ya no, si bien ya esta gente no iba a ser las personas que iban a trabajar en las fábricas después de la revolución industrial, no iban a ir a pelear a una guerra como Napoleón, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían que de alguna manera estar preparados físicamente para la vida cotidiana. Y ahí es donde se configuró en primer lugar la educación física, pero también en ambientes escolares o en ambientes universitarios surgieron esto que denominamos actualmente como deportes, en ese momento los sports, y que bien es una palabra que se utilizaba para hablar de justamente los juegos con caballo. Entonces resulta que después, cuando surge la hípica, la gente empezó a correr. Cuando no estaban los caballos, corrían y hacían atletismo. Y en las universidades, en los juegos de pelota han existido toda la vida. La diferencia fue que hubo un momento, ¿no? Que esto coincide mucho con los procesos de generación de las constituciones, de las leyes a nivel general. Es súper apasionante eso, porque hay un momento donde se busca el sentido a partir de la confección de leyes, de normas, etc. Entonces las prácticas físicas que terminaban siempre en conatos, ¿no? En pelea, sí. Ahora se podían normar. En el caso del fútbol hay 3 o 4 vertientes, una que termina en el fútbol americano, por ejemplo, otra que termina en el rugby, y el fútbol asociación, que es el que se juega, que es el de la FIFA. Eso significa, ¿no? Fútbol asociación, ¿no? Para quienes no sabían, ¿no? Es un estilo de jugar al balompié, que es sin mano, solo con pies y cabeza y pecho. En el caso del boxeo lo mismo, o sea, siempre hubo justas, ¿no? Duelos de cuchillos, como te dije, en espada, y hubo la esgrima. Claro, exactamente. Claro, la diferencia es que antes la esgrima se hacía para matar a otra persona. Sí. Para eso era. Entonces, de alguna manera, todas estas normas, que donde dice ya no es necesario la guerra, entre comillas, pero también no cesó la guerra hasta ahora, pero existía la convicción de que había que educar a las personas para que fueran físicamente aptas
para poder enfrentar la vida de la fábrica. Entonces se pensó, a propósito de los discursos científicos de la época, que los seres humanos eran máquinas. Los cuerpos eran máquinas que tenían que ser alimentados. Todos dicen, pero si eso ahora se piensa nomás. No, en ese momento las personas tienen que comer de esta manera y moverse de esta manera para ser aptos para la vida cotidiana. Para trabajar en una fábrica, como dije recién, para trabajar en un escritorio, etc. Entonces, resulta que en esa época estaban pegando muy fuerte las ideas del darwinismo social. Por lo tanto, siempre se habla de que a inicios del siglo XX, voy a tratar de hacerlo muy sintético. ¿No es cierto que nosotros tenemos la idea de inicios del siglo con la cuestión social? Que la gente, los hombres iban al lenocinio, que eran borrachos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la idea de regenerar esta raza, el darwinismo social de la época, una de las vías era hacerlo practicar deportes. Por lo tanto, otra vez la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, generó clubes para poder, ya con una nueva, ya no era la sociedad de artesanos, ya no era la mutual, sino que ahora iba a ser un club y un club deportivo. Y eso surge a inicios del siglo XX, tanto así que hubo una manifestación por la Alameda pidiendo un estadio en 1909. O sea, uno cree que... Y eso no está en la historia, la historia oficial, en la historia de los presidentes, etc. Entonces, eso es lo importante, digamos, del deporte, es que nos habla de cada momento de la historia a través de cómo se ha manejado ese ámbito de no solamente de práctica, sino que también de conocimiento, porque tú, para poder ser deportista, tú sabes, hay que tener cierta indumentaria, hay que tener cierta rigurosidad en el entrenamiento, etcétera. O sea, son cosas que están mediadas por casi todos los ámbitos culturales de la vida. Entonces, esa fue la inspiración de alguna manera de estos estudiantes de posgrado en la Universidad de Chile, particularmente, también de la Católica algunos, y afuera también, que hubo una especie de confluencia de preguntarse por estos deportes, ¿no? Por los deportes en general, y yo elegí el boxeo. Y podríamos estar hablando toda la tarde de eso, pero grosso modo yo trabajé el boxeo como un deporte que era la representación de la virilidad. O sea, que era la consagración de todos los valores que giraban en torno al varón, ¿no? A los varones y cómo tenían que ser los varones. Sí, un deporte bastante noble incluso. Porque tú tienes que tener, hay unas normas que hacen que si tú te estás enfrentando a otra persona, hay unas normas que median entre ese sujeto que está libre igual que tú, está en las mismas condiciones que tú, por lo tanto es justa la pelea, entre comillas. Por lo tanto, la rectitud moral, el respetar las leyes y prepararse físicamente para eso, generó una especie de fiebre por el boxeo a inicios del siglo XX. Cada cuadra tenía un club deportivo, y además surgieron los primeros héroes deportivos, o sea, masivos. Fueron Luis Vicentini, que es un boxeador, Estanislao Loaiza, que era un iquiqueño, y bueno, después fue Arturo Godoy. Pero fue antes de que aparecieran, no sé, cosas como Colo-Colo. De hecho, Estanislao Loaiza va a pelear el título mundial el mismo año que se funda Colo-Colo, por ejemplo, por nombrar un equipo que se sabe cuándo se fundó. Entonces, y después de eso hay una cantidad de cosas que se le impregnan al deporte, que te hablan de ese momento en particular. Y había a inicios del siglo XX una preocupación muy fuerte que la masculinidad se ejerciera de la mejor manera posible, porque era finalmente una especie de fin último del liberalismo de la época, del modelo económico, del modelo político, tanto así que el presidente Arturo Alessandri era entrenador de boxeo. Mira. Fue árbitro de boxeo. Y además, bueno, estuvo en las grandes peleas como público, tanto como presidente, como ministro, etc. Entonces, más que ministro, ¿no? Como parlamentario en el fondo. Entonces, eso le dio a ese deporte en particular, el boxeo,
una visibilidad que hoy por hoy ya no es tal. O sea, después de... Martín Vargas. Claro, después de la dictadura también se pierde mucho. Ya el negocio, porque finalmente eso es otro de los elementos que yo rescato ahí en ese trabajo, particularmente en el boxeo, que es el negocio lo que mueve al deporte en ese momento. Y después cuando el Estado, otra vez, la misma Que no es muy discusión. diferente de lo que pasa hoy. No. Entonces, eso es como... No sé cuánto tiempo más tenemos, pero... Tenemos poquitos minutos, de hecho Sí, ya estamos cumpliendo. sí. De hecho, yo te iba a proponer si podríamos hacer una segunda parte, porque Claro. ya hablamos de educación, podríamos hablar de deporte. Sí, ¿no? partimos con eso. Sí, pues sí, es que hay harto paño que cortar ahí. Sí. Porque hay muchas personas que hacen historia de la música, historia de la cultura, Claro. historia de la pintura, historia de, como decía Claudio Palma cuando ganó la selección chilena, yo no vibro con la pintura, no vibro con la ópera, qué sé yo, que son todas muy respetables disciplinas de los seres humanos, pero es el deporte también cultura, tanto así que los países desarrollados tienen el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte es el mismo que el de Cultura. Sí. Entonces, bueno, eso es una cosa que podemos dejar ahí, un tema abierto para el futuro, pero siempre pensando que también el deporte es parte de la educación. Y cuando la sociedad, para rescatar una última idea, cuando la sociedad ha tratado de sacar a la sociedad del deporte, se genera problemas sociales. Cuando es lo mismo que pasa con la educación. O sea, porque también están de la mano. Ahora, lamentablemente, en la educación se está negando la posibilidad para que los jóvenes de nuestro país puedan practicar libremente deportes. Y eso también habla un poco de nuestra enfermedad social, Sí. por decirlo de alguna manera. Así suena medio del siglo XX, pero no. Estamos dentro de una pecera. Sí, es parte de la Dale. misma pecera. Bien, agradecemos tu tiempo. Gracias por esta nutritiva conversación sobre educación. Dejamos abierto, Yaritza, sí, ¿no? Para una próxima conversación y hablar sobre deporte. Gracias, Alex. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y gracias a la organización y al ICAL por esta invitación, que siempre es interesante poder mostrar los resultados de lo que uno hace. Sí. y tratar de mostrarle a los demás que otras miradas son posibles. ¿Canción para irnos? Sí, voy a elegir una canción de Los Tres que se llama La Feria Verdadera. Tremendo clásico. Temazo, entonces, para cerrar esta sección. Vamos con eso. Bien, estamos de vuelta acá en la teoría del ICAL Radio, ya cerrando el programa. Tuvimos una interesante conversación sobre este fenómeno clave que se está desarrollando en la cuenca alta del río Elqui, como es el transporte de materiales pesados, digamos, en el agua. Y estuvimos conversando con el doctor Alex Ovalle Letelier. Ujú. Claro, ¿y qué estuvimos conversando, Sergio, en la entrevista? Estuvimos conversando ahí en un interesante tema sobre la historia de la educación, historia en el deporte. Dimos ahí por qué es importante estudiar la historia regional para entender también Claro. el contexto nacional. Interesantes temas. Claro, y para entendernos a nosotros mismos en el contexto en el que vivimos también, ¿o no? Exactamente. Oye, y para quienes nos quieren ver, porque muchos nos estaban comentando de que ¿dónde los puedo ver? Porque los puedo escuchar a través de la Claro. radio, pero ¿dónde los puedo ver? Mire, ustedes nos pueden escuchar acá en la 94.5 todos los miércoles a las 4 de la tarde. Ajá. También tenemos los capítulos subidos en Spotify. Usted nos busca la teoría del ICAL Radio. También nos puede escuchar ahí mientras hace el aseo, lava la loza, ahí mientras se pega una siestita, nos pone y nos escucha. Entretenido. Entretenido. Y también... Eso no quiere decir que los vamos a hacer dormir. No, pues es para relajarse. Vale, ya. Digamos que es para relajarse. Ya. Y también nos puede ver, si quiere conocer a estos humildes periodistas, tiene que entrar a YouTube, a Divulgación Userena, escribe la teoría del ICAL o nos busca en la cuenta Divulgación Userena y ahí encuentra los capítulos de la teoría del ICAL. Y si la persona que nos está escuchando o viendo a través de la plataforma de YouTube
¿dónde puede acceder a más información de investigaciones regionales y de impacto nacional e internacional generada acá en la región de Coquimbo? Claro, y especialmente acá en la Universidad de La Serena, usted entra a Divulgación U Serena en Instagram, Investigación U Serena en LinkedIn y Twitter, y como ya les dije en YouTube, Divulgación U Serena. LinkedIn. Investigación U Serena. Bien. Y ahí estamos subiendo todo el material que estamos haciendo acá en la radio, entre otras cosas que estamos trabajando. Nos puede escuchar entonces, o nos puede ver, o puede revisar nuestro trabajo en todas las plataformas. Búsquenos, dele like para que no se pierda, y síganos para que no se pierda ninguno de los contenidos que estamos Escúchenos. subiendo. Y escúchenos Ahí también. nos puede escuchar mientras está en el taco de camino a casa o mientras va a su lugar de trabajo. Nos puede poner ahí, sintonizar en Spotify, o si está en esta hora escuchándonos, puede ahí también disfrutar todos los miércoles a las 16 horas de este hermoso podcast de divulgación científica. Y nos vamos. Así es, dejamos otro capítulo más. Sí, que tenga una muy linda semana. Nos vemos la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal. Gracias a Jaime en los controles y a Yaritza Mundaca, Sergio Muñoz le acompañaron durante una hora acá en Radio Universidad La Serena y en YouTube como Divulgación U Serena. No, Divulgación U Serena. Divulgación U Serena. Nos vemos. Chao, chao. Chao.